les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Nos encontramos con un nuevo video para reflexionar el Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario. Vamos a ir directamente a la lectura del Evangelio, nos vamos a leer y a reflexionar las otras lecturas para que no se haga tan largo el video. El Evangelio de este domingo es muy sustancioso. Así que sin más preámbulos, como siempre les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que compartan el video y que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. También sepan que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Quiero mandar un gran saludo a todos los suscriptores y a todos los que adhieren a nuestro proyecto. Así que bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! El Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlo como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este Evangelio Jesús nos invita a hacer un acto de confianza grande en Dios. Con las primeras palabras: no temas, pequeño rebaño. Jesús le está hablando a los más allegados, le está hablando
sus amigos, a sus discípulos, al grupo de los discípulos: el Padre de ustedes ha querido darles el reino, como diciéndoles, es decir, el Padre de ustedes les ha querido dar el reino, ustedes tienen todo, no teman, no tienen de qué preocuparse. Lo único que tienen que hacer es ser fieles a la misión que a cada uno Dios le ha dado, ¿sí? Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Es decir, estén atentos. El tema de la vigilancia cristiana, que después este tema de la vigilancia cristiana se va a acentuar más hacia fin de año, sobre todo cuando comience el tiempo del Adviento, pero todavía falta para esto, ¿sí? Vamos a reflexionar acá lo que nos dice la palabra. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Esto me recuerda también al Evangelio, la versión de San Mateo, el Evangelio de las 10 vírgenes, 5 de ellas necias y 5 prudentes. Las prudentes tenían las lámparas encendidas. Bien, acá el Señor también nos exhorta a estar con las lámparas encendidas. ¿Qué significa estar con las lámparas encendidas? Hacer luz. La lámpara es luz, ¿sí? Y la luz que uno irradia es el fruto de la gracia, ¿sí?, que el hombre lleva en su corazón. Es el fruto de la amistad y del encuentro con Dios. Aquel que no está en gracia de Dios no es aquel que brilla. Jesús dice también en otra parte en el Evangelio, ustedes son la luz del mundo. Es decir, estamos llamados a iluminar, estamos llamados a dar luz. Por eso estar preparados, estar con las lámparas encendidas, y en la medida en que nosotros estemos así preparados, en la medida en que nosotros estemos preparados y dispuestos, no tenemos que temer. Tenemos que tener, porque sabemos que somos parte del reino. Con esta actitud somos parte del reino, porque estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Estamos cada uno de nosotros, es decir, Dios tiene un proyecto para cada uno. Dios tiene un proyecto general que es la santificación del hombre, la redención y la santificación del hombre, la salvación en Cristo. Ese es el proyecto que Dios tiene en general, pero también tiene un proyecto particular para cada uno de nosotros, de manera que cada uno de nosotros tenemos que en nuestra vida ir respondiendo fielmente a lo que Dios nos va pidiendo. Un padre de familia, que sea un padre de familia honesto, decente, amante de su esposa, de sus hijos, que sea providente, que sea un padre que dé ejemplo de vida, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el proyecto particular que Dios tiene sobre una persona determinada. En el caso mío, en el caso del sacerdote, Dios tiene un proyecto, que el sacerdote sea pastor, que el sacerdote esté dedicado a las cosas de Dios, que el sacerdote mire con la misma óptica, con la misma mirada de Jesucristo al pueblo de Dios, etcétera, etcétera, y que realice una actividad pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le fue encomendada. Entonces, es así como el proyecto, el proyecto general, igual que el tuyo, igual que el mío, etcétera, es la santificación. Pero el proyecto particular, en el caso mío, es ser un sacerdote según el modelo de Jesucristo, según la voluntad del Señor. Entonces, todo eso va conformando la vida cristiana, que uno ha adquirido y que uno va llevando y que uno va madurando y que uno va creciendo, y con la cual uno se va santificando. De manera que, vuelvo al comienzo, no temas, si vos estás obrando así, no temas. No temas. ¿En qué sentido? Y mucha gente vive en incertidumbre. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿No estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué Dios me quiere pedir? ¿Qué no me quiere pedir? Etcétera, etcétera. Y nosotros, si nos centramos en la oración, si nos centramos en lo que
en lo que Dios nos está pidiendo a partir de la Sagrada Escritura, lo que Dios nos está pidiendo a partir del Evangelio, lo que el Señor nos está pidiendo a partir del Evangelio, vamos a estar seguros que vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios, en la medida en que nosotros somos felices. O sea, yo siempre digo esto, no cómo me doy cuenta si estoy en sintonía con la voluntad de Dios, con lo que estoy haciendo en mi vida. Si lo que estoy haciendo en mi vida me hace sentir realizado, me hace sentir feliz, y estoy obrando el bien, y estoy haciendo las cosas bien, ¿sí?, como Dios me está pidiendo, quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso me tiene que dar la tranquilidad y la seguridad de que soy parte del reino y que tengo la salvación asegurada. ¿Por qué? Y porque estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Esta parábola, esta página del Evangelio, termina justamente con esta parábola del administrador fiel, ¿no es cierto? ¿Quién es el administrador fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente? ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar lo encuentre ocupado en este trabajo. Es decir, feliz aquel a quien su Señor al llegar lo encuentre en lo suyo. Yo siempre recuerdo el caso de un gran sacerdote que fue superior nuestro en el seminario, el padre Isurieta, que murió de muerte súbita, murió así de un golpe al corazón, un ataque al corazón, y Dios en un segundo, en un minuto, lo llamó a su presencia. El padre Isurieta, me permito hablar de él, es un sacerdote que se caracterizaba por su altísimo sentido de la obediencia y de la fidelidad a Cristo en el ministerio sacerdotal. Y él cumplió siempre distintas funciones en el seminario. Ha sido superior, ha sido director espiritual, siempre en lo que el obispo le ha pedido, él ha actuado y se ha desempeñado fielmente. Y el día que murió estaba atendiendo seminaristas en dirección espiritual, y yo creo que se dirigía del confesionario a la celebración de la misa, y ahí ¡pum!, le llegó la muerte en ese momento. En ese momento el Señor lo llamó a su presencia, y como el administrador fiel lo encontró en lo que él le había encomendado. Entonces, eso me lleva a pensar muchas veces, ¿no? Cuando perdemos el tiempo en nuestra vida, cuando nos dedicamos a la pavada, cuando nos dedicamos a las cosas que no son de Dios, o a lo que Dios no nos está pidiendo, y si en ese momento el Señor nos llamara a rendir cuenta, ¿qué le presentamos? ¿Qué le decimos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un padre, una madre, como decir, o alguien que tiene autoridad sobre nosotros, un superior, dice, uy, me pescó con las manos en la masa, decimos, ¿no es cierto? Cuando nos pescan en algo que no debemos estar y justito nos agarran ahí, y decimos, acá en la Argentina decimos este dicho, ¿no? Me pescó con las manos en la masa. ¿Qué significa esto? Me pescó haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Entonces ahora, si me pesca con las manos en la masa, ¿qué explica? No tengo explicación para dar. No, porque en este momento yo... Y capaz que a una persona la podemos engañar. Sí, bueno, estaba distraído, qué sé yo, no estaba haciendo lo que me encomendaste, qué sé yo, supónganse un jefe en un trabajo X determinado que te encomienda una tarea. Y vos te dedicaste a pavear con tus compañeros, a contar chistes, a reírte, y llega y no te encuentra haciendo lo que te había encomendado. No, pero mire, señor, yo estaba en este momento tomando un descanso. No sabemos qué decirle, ¿por qué? Y porque te pesca con las manos en la masa, es decir, te pesca, para hablar en un término futbolístico, te pesca en offside. Y repito, a una persona a lo mejor la podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor te tiene que encontrar en lo que te había encomendado. Y termina con una sentencia
bastante fuerte, sobre todo para aquellas personas que tenemos algún compromiso un poco más fuerte con el Señor. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Es decir, Dios pide cuenta en la medida de lo que Él ha dado. Podemos pensar en la parábola de los talentos, en lo que Dios le ha encomendado. De acuerdo a eso Dios le pide cuenta. Es decir, a mí, cuando Dios me pida cuenta, me va a pedir cuenta de lo que me ha encomendado en el ministerio sacerdotal, y no es la misma cuenta que le va a pedir al obispo, por ejemplo. Al obispo se le dio mucho más y se le va a reclamar mucho más. Esto nos enseñaban los superiores en el seminario. Cuando yo estudiaba en el seminario, justamente este sacerdote que estaba nombrando, el padre Isurieta, decía esto, ¿no? Yo tengo más responsabilidad como sacerdote delante de ustedes, que son seminaristas, y en la medida en que vamos creciendo y Dios nos va encomendando más cosas, nos va dando mucho más y nos pide mucha más cuenta. A mí no me va a pedir cuenta, a un laico no le va a pedir cuenta de la formación que tiene que tener un sacerdote, o de la respuesta que tiene que dar un sacerdote. No, al laico le va a pedir como laico, el padre de familia le va a pedir como padre de familia, y al sacerdote le va a pedir como sacerdote, y al papa como papa. Es decir, al que más se le dio, al que más se le encomendó, más cuenta se le va a pedir. Así que bueno, mis amigos, pensemos en estas palabras, a ver en qué medida nosotros somos capaces de responderle al Señor según su santa voluntad. Los dejo con estos pensamientos, preparando la Eucaristía para el próximo domingo, si Dios quiere. Nos estaremos viendo. Chao, familia. Que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.